El siguiente ponente, Pablo, que nos viene desde Tarragona, de lejos, nos ha costado trabajo traerlo para acá. Girona. Ah, Girona. Girona. Girona, ¿eh? Es el fundador de Cyberbrains, Brainers, consultora especializada en blindaje reputacional, construcción de autoridad digital y asesoramiento a víctimas de fraude online, en especial con criptomonedas, y de eliminación de contenidos, el servicio de desindexación y eliminación de contenidos dañinos en Internet, y del sello editorial Ediciones PY. Es an international speaker, que bien me sale el inglés, criptoanalista de riesgo antifraude, experto en ayudar a referentes digitales, influencer y marcas personales a diversificar su presencia y construir reputaciones inquebrantables. Autor de 6 libros, ya escrito el chiquillo, y host del videopodcast En Clave Digital. Pablo Iglesias. Todo tuyo. Genial. ¿Sabes por dónde vas, no? ¿El botoncito? ¡Hala! Supongo que este botón, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, nada, oye, Paco, muchísimas gracias a la organización, a todos por estar por aquí. Bueno, yo estoy ahora viviendo en Girona, pero soy de Asturias, ¿eh? O sea que, bueno, como cada uno vamos diciendo de dónde somos. Os cuento, bueno, como sabía que la mayoría de ponentes pues iban a hablar más de inteligencia artificial, más de ciberseguridad como tal, me pareció interesante que tratáramos un tema que entra también dentro de la seguridad de la información, como es la reputación, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos y luego qué herramientas tenemos para minimizar el daño y también para protegernos, ¿no?, a futuro. Lo primero es reputación online. ¿Por qué demonios, no, debería importarnos estos? No sé si conocéis este caso, Justine Sacco. Justine Sacco, bueno, es una chica, era exdirectora de una multinacional y un buen día, esto fue hace bastante tiempo, antes de subirse a un avión, ella no sé si era canadiense o estadounidense y tenía que hacer un viaje a Sudáfrica. Entonces, antes de montar en el avión, publicó este tuit que, bueno, no sé si lo entendéis, pero básicamente dice: me voy a África, espero no pillar sida, es broma, soy blanca. Que es verdad que, bueno, es un humor un poco negro, ¿eh? Pero bueno, la cosa es que ella lo publicó, se montó y el viaje duraba 12 horas. ¿Y qué pensáis que ocurrió cuando se bajó? En efecto, 12 horas de viaje y se enteró por una nota de prensa enviada por la compañía que había sido despedida. Ese tuit que había publicado a nada, 500 seguidores que tenía, se había viralizado y esto había generado una crisis reputacional a la propia organización. Y dentro de su estrategia de crisis reputacional, pues vieron conveniente pues prescindir de sus servicios. Otro caso, Yados. ¿Conocéis a Yados? Levantadme la mano. ¿Quién se levanta a las 6 de la mañana para hacer unos fucking parpis? Bueno, que no lo conozcáis, es, no sé, un influencer de fitness español que está viviendo en Miami y es cierto que tiene una forma de comunicarse un poco agresiva, ¿no? Con los mileuristas, con los fucking panzas, etcétera, etcétera. Y aquí en España le pusieron, bueno, varios cientos de exalumnos suyos lo están acusando de un posible fraude. Fraude y además también con delitos de odio, que bueno, a todas luces, en parte lo que dice, pues bueno, se podría considerar que es así. Yo me acuerdo cuando ocurrió esto, que Yados, con la forma que tiene de salir siempre, se estaba riendo, ¿eh? Estos mileuristas que me están aquí en España, en ese país socialista, tal, que le daba exactamente igual. La cuestión es que, casualmente, poco después cerró las cuentas de los perfiles que tenía en redes sociales, ahora ha vuelto, pero desde entonces, si lo seguís, no sé si os habéis fijado, pero ha cambiado un poco la forma de hablar y ahora, por ejemplo, se mete mucho con tema religioso. O sea, ha pasado de esa parte puramente económica a la religiosa. Y seguramente, porque, oye, es una persona que, una cosa no, pero dinero tiene, seguramente por detrás había gente que controla de esto y que le ha recomendado, mira, perfil bajo durante unos meses y luego volvemos con otra estrategia para seguir un poco con el negocio. La cuestión es que cuando ocurrió esto,
tú buscabas yados en Google y prácticamente la mitad de los primeros resultados era contenido reputacionalmente negativo. Para alguien que vive de vender cursos online en este caso, una mentorización, pues obviamente esto seguro que le afectó al negocio, por mucho que él dijera que no. Bueno, por cierto, os voy poniendo códigos QR, tranquilos, os prometo que los he puesto yo, no llevan a ninguna cosa rara. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho en las charlas pues, poner enlaces al contenido para, si algún tema os interesa, pues que podáis profundizar un poco más. Otro, Helldivers. A ver, gamers, levantadme la mano. Lo conocéis, ¿no? Helldivers 2. Para los que no lo hayáis levantado, Helldivers es un juego, vamos a decir, medio indie, que salió ya hace mucho tiempo y no hace tanto salió la versión 2. La cuestión es que este juego funcionó muy bien y bueno, fue un éxito de masas. Salió multiplataforma, pero detrás quien ponía la pasta era Sony, que Sony, por si no lo sabéis, es la dueña de diferentes marcas, entre ellas PlayStation. Y todo el mundo estaba contento, o sea, la gente que jugaba desde PlayStation, la gente que jugaba desde PC, etcétera, etcétera, hasta que un buen día sacaron una actualización dentro del contrato que seguramente firmó Sony, o sea, la compañía que hacía este juego con Sony, un contrato en el que era necesario para seguir jugando tener una cuenta en PlayStation Network. Esto para alguien que juega desde PlayStation, obviamente, pues no hay ningún problema, porque estás obligado a tenerlo. Pero, por ejemplo, la gente que jugaba desde PC, hay mucha gente que no tiene cuenta. Y es más, os pongo ahí, legalmente, en 118 países, no es posible crearte una cuenta de PlayStation. Entonces, de repente, había miles, cientos de miles de personas que habían comprado el juego, que llevaban meses jugando, y de repente no podían jugar legalmente, si no utilizaban una VPN y hacer, bueno, temas un poco más técnicos. ¿Qué creéis que ocurrió? Aquí os pongo, esta es la ficha de Steam. Steam es la plataforma líder de videojuegos en PC. Y esta es la ficha que tenía pues, el juego. La cuestión es que si os fijáis aquí, aparece que las reseñas generales son mayormente positivas, que esto es lo normal en un juego que funciona, pero las reseñas recientes pasaron a variadas, está en amarillo. Esto, por cómo funciona Steam, imaginaros que Steam es como Amazon. Tú, si tienes reseñas un poco malas, lo que hace es que el juego, ese producto en particular, aparezca menos en el algoritmo y, por tanto, se recomiende menos. Es decir, era un problema, una crisis reputacional que afectó directamente a las ventas. ¿Qué tuvieron que hacer? Pues bueno, que por supuesto se generó lo que llamamos una review bombing, que es que mucha gente valora un producto negativamente, normalmente suele ser negativamente, por un tema que nada tiene que ver con el juego, porque el juego seguía siendo muy bueno, lo que pasa que la gente se estaba quejando de una decisión política o empresarial. Y lo que consiguieron es que nada, en apenas 2 días Sony tuvo que decir, mira, pues hemos sido gilipollas y tenemos que volver para atrás. Y ahora, a día de hoy, pues se puede jugar, por supuesto, sin problema, sin tener la cuenta de PlayStation. Otro caso, hay 2 diapositivas únicamente, os lo prometo, que he tenido que censurar, porque son de clientes que he firmado un NDA. Son solo 2, el resto lo he dejado todo en abierto. Este fue un cliente que tuvimos, es un perfil directivo. Quizás si os dijera el nombre a lo mejor tampoco os sonaba, pero la cuestión es que se le relacionaba con otro perfil que si os dijera el nombre, ese sí que lo conocéis. Es un perfil turbio del mundo español tú cuando buscabas su nombre salía mucha información de relación con esta persona. ¿Cuál es el problema? Que había medios que se habían hecho eco de esa relación, pero obviaban que su relación, os lo pongo ahí, es de demandante y demandado. O sea, la relación era mala. Pero aún así, claro, salía en la foto pues, con esta otra persona. Cuando nos contactó, este empresario iba a comprar un equipo de fútbol aquí en España y, claro, cuando hay procesos de estos de adquisición, de fusiones, todo lo que son movimientos empresariales, es muy habitual que se haga un análisis de riesgos reputacionales. Y esto saltaba y peligraba el éxito de esa compra. Entonces, fijaros, claro, es que todo esto son los resultados, o sea, poniendo su nombre, de todos los que veis en el ASPA, eran contenidos que reputacionalmente les afectaba. Y le afectaba porque él no tenía nada de presencia digital.
todo lo que había en Internet era contenido que habían escrito terceros por esta persona. No siempre unos problemas reputacionales son debidos a cuestiones tuyas. Y os pongo un ejemplo. ¿Conocéis la SEC norteamericana? Es la bolsa de valores de Norteamérica. La cuestión es que hace 2 años, sufrieron un ciberataque es una tipología de ataque que se llama de SIM swapping. Que me levante la mano quien sepa qué es el SIM swapping. Bueno, vale. Os explico, muy sencillo. Básicamente es una usurpación de identidad que te hacen a ti frente al operador de telecomunicaciones que te suministra el servicio. De hecho, lo comentaban antes de pasada. ¿Qué hacen? Pues bueno, yo me hago pasar por ti, yo quiero usurparte a ti, ¿no? Pues me hago pasar por ti, llamo a tu compañía, Movistar, Vodafone o lo que sea, digo que soy tú, demuestro, mediante a lo mejor en lo que hablaba del email, de diferentes estrategias, demuestro que en teoría soy tú y con eso, pues, oye, aviso de, mira, me han robado el móvil o se me ha roto o lo he perdido y necesito un duplicado de la SIM. Claro, en teoría, los operadores de telecomunicaciones deberían tomar unas medidas de seguridad bastante altas para esto. En la práctica, lamentablemente, está ocurriendo. Entonces, claro, en el momento en que una persona tercera tiene un duplicado de la SIM tuya, a efectos prácticos, en Internet eres tú. ¿Qué hizo este ciberataque? Bueno, pues básicamente descubrió quién era uno de los community managers que tenía acceso a la cuenta de Twitter de la SEC norteamericana, consiguió hacer un ataque de SIM swapping, con él accedió a la cuenta de Twitter y publicó un simple tweet en el que decía que la bolsa de valores de Norteamérica aceptaba el uso de ETFs de Bitcoin, que era algo que sabíamos que iba a ocurrir tarde o temprano. Pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es que la SEC lo diga oficialmente. Bueno, pues, ¿qué os imagináis que ocurrió? Exactamente. En apenas un día, Bitcoin subió un 15%. Está claro que quien estaba detrás de este ciberataque lo que hizo fue comprar Bitcoin como un cabrón, hizo el ciberataque y al día siguiente lo vendió y se hizo millonario. O quizás no tanto, porque afortunadamente las fuerzas y cuerpos de seguridad funcionan bien y se descubrió. Al parecer era un chico de Estados Unidos y ahora mismo pues está, pues, bueno, supongo que no muy feliz, pero ahora está viviendo en una cárcel. Fraudes y extorsiones. También lo habían hablado los compañeros. Este fue un caso que nos llegó a Eliminamos Contenido, un servicio que tenemos de desindexación, de una mujer que nos llamó un buen día llorando porque su hija estaba sufriendo una depresión. Entonces, bueno, al indagar un poco qué estaba ocurriendo, y es que al parecer la hija, que tenía 18 años, o sea, ya era mayor de edad, había descubierto, ella estaba opositando y a la hora de buscar su nombre completo en Internet descubrió que aparecían fotos suyas de dickface claramente, pero eran contenido pornográfico, en el que supuestamente mantenía relaciones sexuales con su hermano. Indagando, claro, nos dimos cuenta que el hermano era un youtuber. Y había un grupo de haters, de gente que quería hacerle daño, descubrió cuál era el nombre y apellido de su hermana y empezó a subir unos contenidos que os digo, o sea, se notaba claramente que eran falsos. Pero imaginaros para una chica de 18 años, que a lo mejor es la primera vez que se busca bien en Internet, que lo primero que salga, en vez de ser algo de las oposiciones, sean ese tipo de fotos. Pues bueno. Afortunadamente, en este tipo de casos, os comento, normalmente, sobre todo cuando hay menores o cuando es un tema sensible, generalmente las autoridades pueden hacer algo rápido. O sea, de hecho, tienen un canal prioritario que ayuda a borrar ese contenido o desindexarlo lo más rápido posible. Otro caso, usurpaciones de identidad. Este es un cliente nuestro de un hotel que, pues un buen día se descubrió que le habían creado una cuenta muy parecida, también en este caso en Instagram, y con el fin de, esa cuenta, esto es un ataque muy habitual que hacen a la mayoría de pymes y demás, te generan una cuenta que se parece mucho, el nombre. Hablabais antes de lo de Microsoft, ¿no? Que aparecía una RN en vez de la M. Pues, por ejemplo, aquí el hotel es un hotel catalán, entonces simplemente el hotel principal es Hotel Miralles
y el catalán, o sea, el falso, le pusieron una T final. Casi, dices tú, bueno, podría pasar desapercibido. Es un ataque de homografía. Ponen el nombre, ponen toda la información exactamente igual, cogen a lo mejor las últimas 12 fotos, suelen poner el canal en privado, la imagen le meten un filtro para que a ojo humano sea exactamente igual, pero los sistemas que tienen automáticos de identificar que la imagen es la misma, pues no saltan, y lo que suelen hacer es lanzar una campaña publicitaria segmentando a la audiencia que tiene la cuenta original. En este caso era con una campaña en la que supuestamente pues era un sorteo en el que si participabas podías ganar creo que era pues eso, 2 días de alojamiento gratuito para 2 personas. Ya solo con esto, pues lo que intentan es captar esos datos. De hecho, muchas veces para a lo mejor participar necesitas pagar nada, 1 euro, o sea, algo ridículo. Y con eso no es por el euro que te quieran robar, porque te quieren robar la tarjeta de crédito. O Ashley Madison. ¿Os acordáis de este caso? Levantadme la mano. Vale, fue bastante sonado, ¿no? Ashley Madison era una plataforma de gente que hacía cosas que no debería mientras estaba casada. Y la cuestión es que pues, se filtró la base de datos entera, nombres, apellidos, emails, absolutamente todo, de las personas que estaban ahí dentro. Ya os podéis imaginar el caos. O sea, empezaron a salir nombres de directivos, nombres de mucho. E incluso, os pongo por aquí, que hubo gente que hasta llegó a suicidarse. O sea, por ejemplo, hubo un pastor estadounidense que, bueno, después de descubrirlo, pues lamentablemente decidió quitarse la vida. Una crisis reputacional, por tanto, puede pasarnos muchísimo factura. Pero también se puede salir de ella más fuerte. Y aquí os pongo esa segunda diapositiva que os decía que tenía que tener censurada. En este caso es de un expolítico español, no es de primera línea, o sea, probablemente no lo conocierais, pero vamos a decir que pertenecía a un grupo político que tiene un color morado, por ejemplo. La cuestión es que esta persona dejó la política, no había ningún caso de corrupción ni nada raro, simplemente que decidió volver a trabajar de lo que trabajaba en su momento. Y descubrió que por haber pertenecido a ese grupo político no podía encontrar trabajo. Entonces nos contactó para ver qué se podía hacer y aquí veis los resultados después de 1 año de trabajo reputacional con esta persona. Es cierto que en este caso no había que ocultar nada, era simplemente que como no tenía nada de presencia digital, nosotros teníamos que ayudarle a tener ese perfil profesional. Entonces, bueno, podéis ver que prácticamente todos los primeros resultados era contenido o neutro, que no hablaba de esta persona, o contenido que ella controlaba de forma directa. Sigue manteniéndose uno de OK Diario, que bueno, es un periódico más de derechas, que no decía nada malo, pero sí aparecía al lado de una persona que se llama muy parecido a mí y que tenía coleta de aquel entonces. Entonces, solo por eso, pues bueno, ya lo consideramos como negativo en ese sentido. Pero bueno, la cuestión es que los contratos que solemos hacer suelen ser a 1 año vista, pero es cierto que lo normal, esta persona a los 6 meses ya había encontrado trabajo, ya se le había evitado el problema que tenía, básicamente. ¿Cuál perfil preferís tener, no? ¿El primero que os enseñé o este otro? Mejor esto, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo lo podemos hacer. La identidad digital. La identidad digital, la autoridad, está formada por 2 elementos, la presencia digital y la reputación digital. La presencia digital es lo que nosotros decimos como marca y la reputación online es lo que los demás dicen de nosotros. Cada una se puede trabajar de diferentes maneras. En el caso de la presencia digital tenemos estrategia en redes sociales, tenemos con desarrollo, con contenido en una web propia, con colaboraciones en páginas de terceros. Mientras que la parte de reputación es verdad que es más complicada de trabajar por uno mismo porque requiere o más recursos económicos o más conocimiento. Pero os pongo ahí, se hace trabajo de SEO, Florido nos estaba hablando de ello al principio del evento, campañas en medios de comunicación, campañas de marketing de guerrilla, bueno, hay diferentes estrategias. Hay 4 tipologías, a nivel de presencia digital, hay 4 tipologías de contenido que se pueden posicionar en Internet. Y os quería poner ordenados de como los más importantes a los menos.
El primero es el contenido creado por nosotros en nuestra propia página web. Bueno, aquí al lado os pongo un pantallazo de una búsqueda por mi nombre, simplemente. Tiene ya un poco de tiempo, ahora seguramente los resultados serán un poco diferentes, pero bueno, es para que vayamos viendo a qué es a lo que hay que aspirar, ¿vale? El primero es el contenido creado por nosotros en nuestra propia página web, que ¿por qué lo pongo como primero? Porque yo el día de mañana, de hecho, si me buscáis, lo primero, casi seguro, que os va a salir la página de quién soy dentro de mi web, y es un tipo de contenido que tengo el control absoluto, porque es mi propia página web. Si el día de mañana algo que he puesto ahí no me interesa, lo modifico, lo elimino y ya, en principio, el problema desaparece. La segunda tipología es el contenido creado por nosotros en redes sociales. Las redes sociales, es verdad que a nivel de anonimato, a nivel de privacidad, pues no son el mejor sitio para estar, pero claro, a nivel reputacional nos ayudan muchísimo, porque es una manera muy fácil de conseguir una serie de enlaces que sabemos que los algoritmos que utilizan las herramientas de IA y, por supuesto, los buscadores, lo priman sobre otro tipo de resultados. Entonces, muchas veces, parte de la estrategia reputacional es, mientras intentamos posicionar la página web, que recalco que es lo mejor que podemos tener, como esto tarda más tiempo, vamos generando perfiles en diferentes redes sociales y vamos generando contenido dentro de ellos para que ese contenido se posicione. Descontando que además, y esto lo cuento a nivel anecdótico, pero bueno, por ejemplo, plataformas, buscadores como Google tienen acuerdos con pues otras plataformas como TikTok o como Pinterest para que aparezcan en los resultados enriquecidos. De tal manera que nos interesa estar allí, no solo porque, como decía Florido, ahora cada vez más la gente busca fuera de Google, sino porque incluso Google es consciente de ello y coge parte de ese contenido que aparece en otros buscadores, como puede ser TikTok. Por tanto, bueno, es un contenido que es fácil de posicionar. Tiene la parte negativa que cuando tú borras algo de una red social, realmente no se borra, se desindexa. Que parece lo mismo. ¿Sabéis la diferencia entre eliminar y desindexar? Levantadme la mano, los que lo sepáis. Bueno, por aquí adelante hay un poco más, vale. La diferencia es que eliminar es, de verdad, se borra ese dato, mientras que desindexar lo que haces es dejar de acceder a él, deja de ser accesible, pero el dato se sigue manteniendo. De hecho, hay estudios ya de hace muchos años que demostraban cómo Meta, cómo Facebook, cuando tú entrabas en Facebook y escribías algo y antes de darle intro lo borrabas, Facebook ya lo había guardado. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido. O sea, en ese momento eras tú hablando. Lo que pasa es que luego te vendría en la cabeza, oye, esto no lo debo publicar, y por tanto lo quitabas. Pero a ese punto se llega. O sea, se guarda todo y eso no se borra. Entonces, bueno, está bien, utilizadlas, es una buena herramienta. Lo único que hay que saber Uy, madre mía, tengo que ir más rápido. Hay que saber que tienen sus limitaciones. En mi caso, bueno, como veis, pues aparecen diferentes enlaces, ¿vale? Tercera tipología es el contenido creado por nosotros en páginas de terceros. Por ejemplo, pueden ser blogs, pueden ser comentarios en foros, etcétera, etcétera. Es un contenido que está bien, porque en principio lo hemos creado nosotros y quiero pensar que lo hicimos con un poco de cabeza, pero tiene la parte negativa de que ya no tenemos el control. Por ejemplo, me acuerdo, hace poco nos escribió también a Eliminamos Contenido una mujer que acababa de ser madre y preguntando en Reddit se le ocurrió pues, preguntar, oye, ¿qué nombre me recomendáis tener para mi hija que va a nacer tal día, que nació tal día y que es, no me acuerdo, Virgo o no sé qué tal? Luego se dio cuenta de que esto exponía mucho los datos de su hija y quiso borrarlo. ¿Cuál es el problema? Que en Reddit tú puedes borrar la descripción del contenido que tú has puesto, pero el hilo se queda grabado. Y claro, ella en el hilo ya había escrito todos los datos. Entonces, es un ejemplo de cómo no tienes el control, incluso aunque tú seas quien genera ese contenido. Yo, bueno, os pongo de ejemplo, pues me aparece, por ejemplo, contenido de Amazon. Es más, el snippet este que aparece de Google a veces de personaje público, a mí desde hace unos años, antes me salía pues, mi trabajo profesional y desde hace unos años sale mi faceta como autor, que yo no vivo de vender libros. Yo, como casi nadie en el mundo, vivo de vender libros, pero bueno,
pues lo coge y no es algo que yo pueda controlar. Simplemente esa información Google la saca de otras plataformas. Y por último, el contenido creado por terceros, que es el contenido reputacional. En mi caso, todo lo que hay, afortunadamente, por ahora, toco madera, es positivo, suele ser de otras charlas o de eventos a los que asisto, pero os quería poner dos ejemplos muy típicos, y es que tú buscas tu documento de identidad o la empresa, vas a trabajar en una empresa y buscas su CIF, y lo primero que te salga es que es eso, que está en un listado de morosos. Que me vais a decir ahora, hombre, a ver, Pablo, yo jamás voy a estar en un listado de morosos. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis tenido un problema con una operadora de telecomunicaciones que os ha cobrado 20 euros más en una factura? ¿Habéis llamado? ¿Os han dado la razón? Sí, señor. Es cierto, es un error nuestro, pero mire, tiene que abonarlo y nosotros se lo vamos devolviendo en cómodos plazos. Levantadme la mano. No tengáis miedo. ¿Vale? Pues eso, que sepáis que solo por negaros a algo que tenéis toda la razón del mundo a negaros, os puedo meter en un listado de morosos. Y yo voy a trabajar con vosotros, y yo no sé si es porque debéis 20 euros, entre comillas, a Vodafone o porque de verdad sois morosos. O sea, que esto ocurre mucho. Y a nivel de reputación, voy un poco más rápido, hay cinco puntos que hay que fijar. Monitorización. Hay herramientas profesionales que te permiten hacer la monitorización. Florido, de hecho, habló de una gratuita que es Google Alerts. Ya lo ha dicho él, así que no me entretengo. De análisis. Una vez que tenemos el sistema de monitorización, lo que tenemos que utilizar es poder analizar esos datos. A nivel personal, la mayoría, pues simplemente, oye, los revisáis y punto. A nivel profesional, que sepáis que existen herramientas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una herramienta que es argentina, que se llama Veigo, que te permite hacer este tipo de trabajos de una manera un poco más estructurada. Luego, estrategia. Una vez que tenemos ya todo segmentado, todo estructurado, pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ese contenido incumple la política de servicio. ¿Podemos pedir algún tipo de exigencia legal para eliminarlo? Aquí os pongo un ejemplo de una investigación que hice de cómo funciona OnlyFans, porque a nosotros nos llegan mucho, sobre todo chicas de OnlyFans, que pues, pensaban que por subir ese contenido en una plataforma que era privada, era segura, ese contenido nunca va a salir. Y claro, después se encuentran que aparecen en 30.000 sitios de manera pública. Es muy habitual esto. Y suelen ser casi siempre mujeres, ¿eh? Solo hemos tenido en todos estos últimos años, creo que solo hubo 2 hombres de OnlyFans. Estrategia, luego mitigación, es decir, ya sabemos qué podemos hacer, pues hay que implementarlo. Este es un ejemplo que no sé si os acordaréis. Pepsi hace años sacó un comercial en el que parodiaba un poco al Flower Power. Salía pues, el típico momento eran unos policías y se acercaba a la chica y le daba una botella de Pepsi en vez de meterle la flor en el arma. Entonces, bueno, por lo que fuera, hubo colectivos que se sintieron ofendidos y ellos, dentro de toda esa estrategia, pues decidieron, ya casi termino, decidieron eliminarlo y pedir perdón. Y por último, retroalimentación. Es la parte más fea de todas, hay que documentar todo esto, porque el día de mañana nos puede volver a ocurrir y si ya tenemos las lecciones aprendidas, pues va a ser mucho mejor. Todo esto lo hacemos por tema reputacional, pero también puede afectar al negocio. Y esto es algo que también habló Florido, precisamente, de cómo las IAs están bebiendo del contenido que se posiciona en Internet. Aquí os pongo varios ejemplos de cosas que me han llegado últimamente. Por ejemplo, pues mira, que hizo una búsqueda por ChatGPT y por Perplexity y fue el primer vídeo, era por un tema hablando de cómo funcionaba el kit digital en este caso. O aquí es de un evento que se celebró el año pasado que me invitaron como ponente porque la persona encargada de decidir quién iba a venir de ponente buscó en Internet quién podía ser y además me dijo, mira, y apareces por encima de Chema Alonso, que es compañero mío. Digo, mira, pues genial. Le escribí a Chema y digo, que sepas que aparezco por encima. Y este es otro que nos escribió, era una víctima de un fraude y nos escribió para ver qué se podía hacer y nos dijo, es que te encontramos a la empresa por WhatsApp. Y digo, ¿cómo que por WhatsApp? Dice, sí, yo tengo en WhatsApp no sé qué y le he preguntado y digo, vale, has utilizado la IA de WhatsApp. Así que nada, bueno, este soy yo y cualquier duda que tengáis, pues por aquí me tenéis, ¿vale? Muchas gracias. Tengo que ponerte, pero me pongo el micrófono
Juan, ¿se escucha? Vale. Que, bueno, te toca tu regalo. Sí. Ah, bueno, vale. Sí, Abierto, sí, ¿no, sí. Juan? Sí. Vale. Un fuerte aplauso.